queremos sumar, es porque queremos agradar a nuestro entorno. Entonces nosotros vamos a ver un ministerio parado total y completamente en el alma. Cuando yo me quiero desarrollar y me quiero multiplicar, yo me paro en el tema que vamos a tocar hoy, en el servicio. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque por los frutos nos van a conocer. Si hay algo que radicalmente estipula el carácter, el perfil y el amor de un componente del cuerpo de Cristo, es el servicio. Cuando yo sumo, quiero agradar. Y el perfil de ese servicio va a ser completamente almático. Y cuando el Señor, escuche esto, anote por ahí, y cuando el Señor no me entrega a mí lo que yo quiero, porque yo en el servicio del alma estoy negociando con el Señor. Yo te doy y vos me das. Entonces, cuando yo voy al servicio para que Él me dé y no me lo da, yo me ofendo, me enojo, me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque yo no maduré el servicio. Tan sencillo como eso. Por eso es que de repente nosotros tenemos tantas controversias a nivel mundial como iglesia y tenemos tantas confrontaciones y manifestaciones de intolerancia por esta cuestión. Ahora, cuando yo en el ministerio entiendo que yo soy un multiplicador, que soy una persona completamente próspera, ¿no es cierto? Próspera en mi familia, próspera en el avance del amor, de la paz, de la integración, próspera no solamente en economía, sino en dones, en gracia, en adoración, en alabanza, en sabiduría, en interpretación de la palabra. Yo entro en un parámetro donde verdaderamente soy un multiplicador. Y fíjense lo que el Señor habla con respecto a esto de multiplicarse, ¿no? Cómo uno se debe de multiplicar y cómo mira el Señor, cómo mira el Señor el corazón del multiplicador. Le voy a leer Mateo, como le dije, capítulo 25, desde el verso 14 al 30. Porque el reino, fíjese cómo empieza la idea, ¿no? La idea divina. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. ¿Qué es un talento? Bueno, el talento no es un don, sino que es multiplicación. El talento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una moneda. Y el talento en el Antiguo Testamento pesaba 33 kilos. Según la zona donde existían los talentos, en Medio Oriente, podían ser de oro y de plata. De hecho, que llegó un momento que la plata era más cara que el oro. A veces nosotros pensamos que la plata siempre es más baja que el oro. Bueno, si nosotros pensamos del siglo VI al siglo IX antes de Cristo, la plata valía más que el oro en esa zona. En el Nuevo Testamento, el talento pesaba 27 kilos. Por eso el Señor utilizó esta figura, la figura del talento, la figura del pago, la figura de la otorgación y la figura de la prosperidad. Porque servir a Dios es prosperidad en sí misma. Ya sea que uno, ¿no es cierto?, obtenga la recompensa inmediata a mi servicio o mi generación la va a tener. Porque cuando uno sirve a Dios, uno está metiendo prosperidad a la generación. Entonces, de ahí la importancia de lo que nosotros hacemos. Fíjese, a uno dio 5 talentos y a otros 2
y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, luego se fue. Uno piensa, claro, el que tenía más responsabilidad era el de 5 talentos. No. El que estaba más preparado de los 3 era el que se le otorgó 1. Porque yo con 5 talentos, aquellos que son empresarios, buenos en negocios, saben perfectamente que el banco le da plata al que tiene plata, no al que no tiene plata. Al que no tiene plata, a la clase pobre argentina y a los indigentes en nuestro país, los bancos le sacan la plata. Y le dan plata al que tiene plata. Porque con $1.000.000 es muy fácil hacer $1.000.000. Pero cuando yo te doy $1, haceme $1.000.000. ¿Ves? Entonces, vamos a mirar las cosas desde el negocio divino. Por eso Jesús le dijo a la madre, en los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, María, sos un irresponsable porque me dejaste sola. Te fuiste parloteando con todos los parientes y venís acá después de 7 días a acusarme que yo soy rebelde y desobediente. No, la tumbada sos vos, no yo. Por eso, en el Sanedrín, cuando lo encontró, él haciendo preguntas y él respondiendo preguntas, le dijo, hijo, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús respondió, no, en los negocios de mi padre me conviene estar. Quiere decir que el reino invirtió en tu vida, en mi vida. Miren, simplemente le abro un paréntesis espiritual. ¿Cuántas horas, Ángel, tiene tu vida? Algo que muy pocos pueden percibir de esto. Hace ¿cuántos años que el Señor viene protegiéndote? Yo te voy a decir la respuesta clara y precisa. Desde el día que fuiste engendrado. Desde el día que fuiste engendrado, Satanás apuntó, porque dijo Apocalipsis que cuando él no pudo matar al hijo de la mujer, se dio vuelta y fue a hacer guerra a toda la generación de ella. Nosotros no pertenecemos al mundo. Quiere decir, desde el momento de nuestra gestación, ahí hubo guerra espiritual. No es que la guerra espiritual vino cuando yo me convertí. No, la guerra espiritual viene desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si yo despierto en el espíritu, yo no sumo, yo multiplico. Olvídense de la palabra sumar. Tomemos como iglesia el concepto multiplicar. 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 Porque lo que yo soy es lo que voy a impartir. Y lo que tengo es lo que doy. Entonces, cuando yo me paro en la multiplicación, todo lo que tengo va a crecer. Todo lo que soy se va a multiplicar. Y todo lo que tiene mi nombre se va a guardar en la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Entonces decimos esto. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Capacidad es don. Regalo del cielo no merecido. Don. Y dones tenemos todos. Dones tenemos todos. ¿Sí? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En el servicio, si yo me paro en la suma, voy a ser negligente. Si yo me paro en la multiplicación, yo voy a ser diligente. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que le pone interés, esfuerzo, eficacia a todo lo que hace. Porque esa persona que multiplica no piensa en sí misma.
No se mira al ombligo, hay mucho más allá. Mira horizonte, mira generación. No mira presente, sino que mira futuro. Aunque esa persona esté pagando presente. Y si me toca a mí pagar presente y a mi generación disfrutar el futuro, ¿cuál es el problema? La persona que suma dice, no, que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. Y con eso no hay diferencia con el mundo. El mundo trabaja en ese principio. A mí nadie me regaló nada. Que se rompa como yo me rompí. ¿Ve? No, no se la voy a hacer fácil, no se la voy a hacer fácil. No, se la tenés que hacer fácil, pero le tenés que enseñar a valorar el esfuerzo de una generación. Fíjese, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate el principio divino en el cual cubre a un multiplicador. Uno entra en un proceso y en un ambiente de guardado divino por fidelidad. La mía no, la de Dios. Ahora, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora, ¿por qué repite 2 veces la misma cosa? Parece como que... No. En la palabra de Dios, cuando se repiten 2 veces el mismo principio, es que Dios confirma y reafirma ese concepto. Es como soñar 2 veces la misma cosa. Ese principio lo interpreta José a Faraón y lo interpreta José al panadero y al copero. Entonces el Señor le dice a la esposa del Cordero, a su esposa, si ustedes me multiplican, entran en este ambiente de gobierno. Ahora dice la palabra de Dios en el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste. En el servicio hay 2 tipos de relaciones. Está la relación almática y está la relación espiritual. La relación almática es la que siempre busca recompensa. La relación espiritual es la que siempre está buscando multiplicación para una generación. Por lo cual, le dice, tuve miedo, hoy estuve lijando todo el día con un lijador orbital, no saben cómo tengo la garganta. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, qué ingratitud, qué ingratitud. Y le voy a decir por qué. Porque esta persona fue señalada por el Señor. ¿Para qué? Para que él venga con 20 talentos. Porque este hombre tenía la capacidad
la gracia, el don y el permiso divino para hacer ver el planteamiento de la abundancia de Dios. Sin embargo, esta persona que estaba sirviendo a su Señor separó el recurso y consecuencia de un ambiente y se negó a cambiarlo por incredulidad. Por eso nosotros desde hace muchos años enseñamos de que uno es el que gobierna los ambientes a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la búsqueda, a través de la pasión. Y fíjese lo irrespetuoso que fue esta persona del talento, que lo cuestionó delante de los otros multiplicadores. Dice, porque tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, porque los bancos en Medio Oriente se fundaron 4 siglos antes de la cruz del Calvario, ¿eh? No es que los bancos aparecieron en Europa. No, en Medio Oriente se prestaba dinero y se comercializaba a través de los intereses. Y dice, que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, así era el lloro y el crujir de dientes. Fíjese la palabra que utilizó nuestro Señor, inútil. ¿Qué significa inútil? Poco útil. Eso es inútil. O sea, poco útil para Él, poco útil para el reino de los cielos y poco útil para el Señor. Entonces, vamos a anotar en el borrador. Mi servicio a Dios tiene que ser totalmente diligente. Y no puedo permitirme tener islas y lapsos de indiferencia y de negligencia. Persona negligente. Una persona negligente es una persona que no le pone esmero a lo que hace, porque está más enceguecido en el resultado que en la construcción de lo que él está haciendo. Ahora fíjese, la primera pregunta dice, en el punto A, ¿qué le ha dado Dios a cada persona? Vamos a anotar dones y talentos. Dones y talentos. Quiere decir que nosotros ya vinimos a la tierra con dones y talentos. No podemos decirle a Dios, no, mira, a mí no me diste nada. Vos a Pablo y a Laura le diste mucho más allá en Palermo Sojo y a mí me largaste duro. No. La comparación, anote por ahí en el borrador, la comparación es inferioridad. Compararme con alguien y medirme con alguien es tener incapacidad de respuesta. Fíjese esto. Entonces decimos, ¿qué le ha dado Dios a cada persona? Basado en Mateo 25:15, dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual conforme a su capacidad, y luego se fue. ¿Por qué se fue? Porque Dios delega.
Dios delega. ¿Cómo Dios confía en mí? Sí, por supuesto que confía. Ahora, cuando Dios delega, no es mi testimonio el que está en peligro, sino que es el testimonio de Dios. ¿Eh? Todo el cielo completo sabía que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. Y todo ángel del reino de los cielos sabía que esos dos seres que estaban caminando en el paraíso eran totalmente especiales para Dios. Y cuando Él los puso en el paraíso, no los puso para gobernar gente porque no había. Lo puso para multiplicar y multiplicarse en una generación completamente santa y divina. Conclusión, el Señor puso a Adán y a Eva en el paraíso para que ellos gobernaran el paraíso. Por eso nosotros, los que estamos a la cabeza de una familia y los que vamos a tener una familia a futuro, tenemos que darnos cuenta que el gobierno lo llevamos nosotros. Somos nosotros los que gobernamos. Y nuestras decisiones hacen un eco en la generación. Lo que hoy decidimos son los rumbos que ellos van a tomar mañana. Lo que pasa es que cuando yo sumo, soy egoísta crónico, porque tengo una visión a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Cuando yo multiplico, no solamente tengo un cambio a corto plazo, a mediano plazo, sino a largo plazo. Ahora fíjese esto. En la segunda pregunta, ¿anotaron ahí en la primera dones y talentos? La segunda pregunta dice, ¿qué debo hacer con mis talentos? ¿Sumarlos? ¿Tengo que sumar? No, tengo que multiplicar. Entonces, anote, multiplicarlos, servir a Dios con ellos. Dice Mateo 25:19, yo se lo leo al 23. Y después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido, como se lo leí, uno trajo 5, otro trajo 2 y otro no trajo nada. Quiere decir que cuando Dios nos da una semilla, nosotros no podemos venir con un árbol. Es insustancial venir con un árbol. Lo que Dios desea, que no solamente que tu vida sea multiplicada y fructífera, sino que le traigas un bosque. Lo que Dios quiere es que vos tengas un bosque, porque la voz que hay en tu vida, la voz espiritual, es una voz de atalaya. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ladrar, y lo que quiere Dios es que seamos un sofá que pueda multiplicarse hasta el horizonte. Entonces decimos, ¿qué debo hacer con mis talentos? Multiplicarlos, servir a Dios con él. Tercera pregunta, ¿cómo descubro mi Dios, mi don? ¿Cómo lo descubro? Hay diversidad de dones, indudablemente. Es más, nosotros creemos que hay 7 dones, otros creen que hay 21. Y yo lo que digo es que Dios sigue creando dones. Viajando he visto tantos, y tanta diversidad de dones. Y digo yo, qué hermoso que es, Señor, qué hermoso que delante de tus ojos, delante de tu amor, somos todos iguales.
pero qué capacidad que nos diste a cada uno de nosotros que somos únicos. Qué tremendo, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cómo descubro mi don? ¿Cómo descubro mi don? Anote, sirviendo, coma. Yo doy el primer paso de hacer algo con lo que tengo. Punto. No espero que me digan qué puedo hacer. Quiere decir que el don, ¿cómo lo voy a descubrir? Trabajando para Dios, así de sencillo. ¿Acaso alguien es mayor porque tenemos capacidades? Porque un día Dios nos dio un talento y ese talento lo multiplicamos y lo multiplicamos y lo multiplicamos sin que nadie nos mira. Porque un multiplicador hace cuando nadie lo mira. Un sumador hace para que todo el mundo lo mire. ¿Ve? Escuche esto. Punto B. Beneficios para servir. Voy a leer Mateo capítulo 20, verso 28 y Mateo capítulo 19, verso 29. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos, multiplicación. Ahora fíjese lo que dice Mateo 19, verso 29. Dice así, cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjese lo que es la multiplicación y ya ponemos otro concepto en el servicio, fructificación. Porque yo puedo tener un bosque de árboles frutales, pero si no tienen fruta, ocupan espacio y no sirven para nada. Por eso él agarró la higuera y dijo, sécate. Y al otro día ya estaba seca, porque no tiene sentido tener algo que no sirve para nada. Entonces decimos, ¿qué es servir? Anotamos, es dar la vida por otros. Segunda pregunta, ¿cuál es el beneficio de servir? Porque tiene que haber un propósito. No somos robots, no somos una máquina, no somos un rostro, no somos un estadio lleno de gente indiferente. No, 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 somos corazones, corazones vivientes, corazones latientes. Entonces, de acuerdo a Mateo capítulo 20, verso 25, dice así, entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Quiere decir que el propósito de Dios, al proponerme algo, lo que sea, dentro de la iglesia, es para crecimiento y es para grandeza. ¿Acá nos van a aplaudir en la tierra? No, 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 no. Es más, vas a hacer todo correcto y yo creo que hay tiempos, mire, que yo pienso,
me muerde el perro, se rompe todo, pierdo todo, nadie me saluda, nadie me quiere. Y yo creo que muchas veces, algunos puntos de mi vida, yo le dije al Señor, Señor, lo único que falta es que venga Dumbo y me orine la cabeza, porque lo demás me pasó todo. Y mi alma, ¿dónde se para? Mi alma se para en esto. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo sirvo a Dios, ¿ve? Eso es el alma, la lógica humana. Yo negocio con Dios. Yo te doy, vos me das. Quiere decir que Dios está a la misma altura. Es un Dios pequeño el que tengo. El que suma siempre tiene Dios pequeño. El que multiplica tiene a un Señor sentado en el trono en el reino de los cielos. Entonces decimos esto. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el beneficio? Crecer, hacerme grande, recibir recompensa, porque ¿quién es el que siembra sin esperar cosecha? A ver, ¿quién es el que siembra sin esperar cosecha? Un maniático, un demente, un psicópata. ¿Cómo va a sembrar sin esperar cosecha? ¿Quién trabaja sin esperanza? Entonces decimos, anote la cita, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 8, dice, ¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Gloria y ministerio del Espíritu. Quiere decir que un multiplicador no está parado en el alma, sino que un multiplicador está parado en el Espíritu. Y la persona que se para en el Espíritu busca los frutos espirituales, no los frutos inmediatos de la tierra. Lo que pasa que nuestras, por así decir, barreras de nuestras congregaciones fueron minados y se metieron pseudos intelectuales con teologías diversas en las cuales enamoraron a la iglesia con la tierra y no enamoraron a la iglesia con el reino de los cielos. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando servimos? Anota la cita, Filipenses, o la tiene anotada, a ver, espere. Sí, la tiene anotada, a ver. Sí. Le voy a leer Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miren la segunda persona de la Trinidad. Cómo multiplicó antes de venir a la tierra, antes que el universo sea creado. Y dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, aceptó en el espíritu venir a un cuerpo humano y nacer desde el vientre de una mujer. O sea, un multiplicador lo que mira es el final, porque lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Lo importante es cómo empezamos, no es importante, sino cómo terminamos. Ahí está la importancia de todo. Entonces decimos esto. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando servimos? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Desarrollo un corazón de siervo como el de Jesús y crezco. Desarrollo un corazón de siervo como de Jesús y crezco en mi servicio. A veces uno piensa, no, pero servir es hacer una pared en la iglesia, servir es tocar la campana. Y hay
así como los dones son diversos, el servicio a Dios es diverso. Llevar un vaso de agua es servicio a Dios. Visitar a un enfermo es servicio a Dios. Traer una palabra de aliento es servicio a Dios. De acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, la diversidad de dones es, anote ahí, una experimentación de lo sobrenatural de Dios. Quiere decir que mirando a todos ustedes hoy, la familia amada, la iglesia de Jesucristo, veo la diversidad. Y eso a mí me prospera. Por eso tenemos que darnos cuenta que en la multiplicación de dones y servicio es fruto de una iglesia que está viva. Números, capítulo 11, del 14 al 17. Números, capítulo 11, del 14 al 17. Dice así: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y ellos llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Fíjense esto. ¿Qué hizo Dios? ¿Trajo espíritu de él y lo puso en los 70 ancianos? No. Dice que tomó de la aljaba de Moisés, del corazón de Moisés, y de ese corazón se multiplicó en los 70. Entonces, en esto tenemos que darnos cuenta cuál es la operatividad del Espíritu Santo. Si algo que aprendí en estos casi 65 años que llevo sobre la tierra, es que el Señor no rompe sus reglas y hace en nosotros lo que Él escribió de nosotros. Entonces decimos esto, y voy a leer el 24 y el 25, miren qué emocionante. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él,
y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, Dios no pone una persona en una casa espiritual para que él no se multiplique. Sí se tiene que multiplicar. Pero es la casa la que tiene que multiplicarse en la persona que pone Dios, no en la historia de la que viene y en la que va a ser. Porque cuando yo no me paro en ese parámetro, yo irrespeto el ambiente, le falta el respeto al ambiente, a lo que Dios ha formado como congregación. Y Dios nunca subgerencia cuando Él tiene un gerente general. Fíjense el pensamiento de Dios, fíjense el pensamiento de Dios. Dios hizo pacto de amistad. ¿Con quién? ¿Quién es el que lleva la amistad? ¿Qué profeta llevó la amistad de Dios? Abraham. ¿Y qué dijo él? ¿Haré algo sobre la tierra sin decirle a mi amigo Abraham? De hecho, que cuando iba a hacer torta a Sodoma, vino Abraham y se lo dijo. Pero ¿cómo respondió Abraham? ¿Y si hubiere 50 justos? Bueno, por 50. ¿Y si hubiere 25? Bueno, por 25. ¿Y si hubiere 10? Bueno, por 10. ¿Y si hubiere 5? Bueno, por 5. ¿Por qué? Porque Dios se multiplicó en Abraham y Abraham se multiplicó en todo lo que lo rodea. Entonces decimos esto, en Números capítulo 11, del 14 al 17, del 24 y 25. Recibo una medida de la unción del ministro o del pastor en el cual yo estoy sirviendo. Entre paréntesis, ¿por qué he visto grandes avivamientos en los últimos 40 años que Dios me ha llevado a grandes naciones y hoy algunos han desaparecido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha irrespetado el ambiente, lo que Dios deseó hacer. Cuando un avivamiento se quiebra desde adentro, no se quiebra desde afuera. Entonces decimos, en Números 11, 14 al 17, en ese punto, recibo una medida de la unción del ministro o del pastor que me lidera. Punto C. ¿A quién servir? ¿A quién debo servir? Una cita. Josué capítulo 1, versos 1 y 2. Primera de Reyes capítulo 19, versos 19 al 21. Filipenses capítulo 2, verso 22. ¿Anotaron la cita? Josué 1, del 1 al 2. Primera de Reyes 19, 19 al 21. Filipenses capítulo 2, verso 22. Le leo la primera cita. Josué. Dice así. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, ¿cómo vio el Señor a Josué? ¿Como la extensión? No, como la continuidad de Moisés. Donde una generación, como la carrera de posta, ¿no? Que viene uno corriendo, le entrega la posta al otro y el otro sale corriendo y entrega la posta al otro. Y así venimos, si usted mira la historia de nuestra congregación desde hace 2000 años, venimos así,
de posta en posta. Entonces, decimos esto, y leo en Primera de Reyes, la segunda cita que le di, capítulo 19, versos 19 al 21. Y partiendo él de allí, está hablando de Eliseo, halló Eliseo, hijo de Safat y de Elías, que araba, con 12 yuntas de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Acaso Eliseo conocía a Elías? No. Conocía su fama, pero nunca lo había visto. De repente viene, él estaba trabajando y estaba con 2 ayuntas de bueyes. Para que se dé cuenta una idea, 5 años del jornal de un trabajador clase media en Medio Oriente, hace 3000 años, en 5 años podía comprar un buey. Y él tenía 12 yuntas, 24 bueyes. O sea, no estamos hablando de una persona próspera, estamos hablando de un empresario, de una persona rica. Eliseo era rico, pero él no se llenaba ni con las 12 yuntas de bueyes, ni con todas las tierras que él estaba arando, ni con el sembrado, ni con la herencia que él tenía, sino que él estaba esperando. Él estaba esperando un manto. Y el día que vino esa persona extraña a su campo a buscarlo a él, tiró el manto encima, lo dejó todo. Por eso hoy la iglesia va a escuchar la voz de mando, de trompeta de Dios, y al instante vamos a estar todos en el Espíritu y nos vamos al cielo. Los que multiplicamos los vamos, y los que sumamos nos quedamos. Porque el que suma está enamorado de la tierra, pero el que multiplica está enamorado del reino de los cielos. El que suma trabaja para sí mismo, para su nombre y para su fama, pero el que multiplica trabaja para su Señor, el que está sentado en el trono. El que suma cuida su nombre, el que multiplica cuida el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, si entro en esa empiezo a profetizar y se acabó la enseñanza. Mire, Eliseo le dijo esto: permitime que voy a darle un beso a mi padre y a mi madre. ¿Qué significa eso? Que te voy a seguir y voy a dejar la casa que me vio nacer. Y te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Elías, con ese carácter profético, le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Haz lo que quieras. ¿Marcó indiferencia? No, marcó decisión. Porque a veces, cuando uno quiere tener una buena fogata, es bueno de vez en cuando echarle un baldazo de agua, a ver si sirve o no sirve. ¿Eh? Escuche, dice que él llegó a la casa del padre, agarró el arado y el yugo del buey, sacrificó a los bueyes y le dio de comer al pueblo. Y él comenzó a seguir a Elías donde quiera que vaya. Y está en la palabra que Elías iba al baño y Eliseo estaba parado al lado. Porque Eliseo
escuchó de su profeta Elías, le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Dame el doble de lo que tú tienes. Y Elías le dice, si tú me ves partir, vas a recibir el doble. Así que Elías, a partir de ahí, no lo dejó nunca más. Elías se subía al árbol, Eliseo se subía al árbol. Elías se iba a Tucumán, Eliseo se iba a Tucumán. Elías se tomaba el taxi espacial, Eliseo se tomaba el taxi espacial. ¿Quieres algo de Dios? Vas a tener que arrebatarlo. Mira, entonces dice el punto C, ¿a quién debo servir? ¿A quién debo servir? Pero usted anote Filipenses 2, verso 22. Le leo el 19. Espero en el Señor Jesús, en varios pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Ven? La relación unción y discípulo, la relación maestro-alumno, la relación padre-hijo. Cuando yo me paro en el alma, comienzo a sumar por inferioridad y por duda, donde yo mismo me cuestiono. Y no me paro dentro del discipulado, sino que me paro como creyente. Y no creo en el Señor, sino creo en mí mismo y en mi propio esfuerzo. ¿Qué hago? Genero mi propia religión. ¿Por qué? Porque desconfío que Dios me va a dar. Ahora, cuando yo me paro como discípulo, yo me paro en un ángulo espiritual, donde yo dependo de Él y sé que todo viene de Él y tengo la esperanza que Él me va a bendecir. Entonces decimos, ¿qué sucedió en el punto C con aquellos que sirvieron a su líder, a su pastor, a su profeta, la persona que los va guiando y los va llevando en el camino? Josué, Elías, Timoteo. ¿Qué sucedió con ellos? Anotamos, fueron promocionados. Esta es una palabra muy importante, promocionados. Fueron movidos, fueron promovidos por el Espíritu, promocionados, apartados para servir al Dios viviente. Fueron promocionados, con unción y con resultado, con sabiduría, con poder y con gracia. ¿Para qué? Para hacer el plan de Dios y ser bendecidos por Dios en cada área. Punto D. ¿Cómo debemos servir? ¡Opa! ¿Cómo debemos servir? Interesante, muy interesante. Con el Espíritu. Pastores, tenemos que llevar al pueblo de Dios a servir en el Espíritu. Porque a diferencia de otras generaciones, no tienen la confrontación de esta. Ya la Tercera Guerra Mundial está sobre la tierra. No está declarada, pero está sobre la tierra. Y solamente las personas que están paradas en el Espíritu van a poder ir en contra del sistema.
El primer punto de cómo debemos servir, de acuerdo a Mateo 25:20, es con fidelidad. Anotamos ahí. Fidelidad es tener resultados debido al trabajo bien hecho. Yo que enseñamos, lo importante no es pasar una prueba, sino ser aprobado. Y lo importante es este concepto, que cuando yo soy fiel al Señor, yo soy fiel a mi corazón y soy fiel a mi casa. ¿Por qué? Porque la fidelidad se multiplica. El que es fiel es puntual. El que es fiel es una persona que se la puede corregir. Porque el que es fiel reconoce su falta. Fidelidad y sinceridad van tomadas de la mano. Son gemelas. ¿Cómo debemos servir? Con excelencia, no con éxito. Yo le desconfío mucho a la gente exitosa. Los exitosos son problemáticos. Los exitosos son asesinos seriales que por un objetivo pseudo espiritual matan masas enteras. Excelencia, ¿qué es excelencia? Es hacer lo mejor de mi capacidad en el trabajo para Dios. Anotamos, excelencia es hacer lo mejor en mi capacidad en el trabajo al Señor. Coma. En lo que se me encargó. Le voy a leer una cita. Efesios capítulo 6, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, excelencia es un recurso espiritual que yo tengo, en lo cual todo lo que multiplico se fructifica. Vuelvo a repetir, una cosa es multiplicar, otra cosa es fructificar. El tercer punto de cómo debo servir es lealtad. ¿Y cómo se expresa la lealtad? Anotamos. No hablar mal de aquel a quien sirvo. Ser discreto. Evitar los cuestionamientos, las críticas. Estar en todo momento con mi Padre espiritual, pase lo que pase. Éxodo capítulo 33, verso 11. Anote la cita. Éxodo capítulo 33, verso 11. Dice así. Y habló Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Imagínense
Se la traía Moisés. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, donde iba Moisés iba Josué. Así de sencillo. Entonces decimos que la lealtad es una posición y una definición en lo que yo estoy haciendo. Y yo soy leal no porque me vaya bien, sino porque fui diseñado de esta manera. Integridad. ¿Qué es integridad? Es hacer lo bueno. Anotamos. Hacer lo bueno. Lo correcto. Aun cuando nadie me ve. Cumplir mi palabra. No robar. No mentir. Le voy a leer Proverbios, capítulo 10, verso 9. Y Proverbios, capítulo 11, verso 3. Mire lo que dice Proverbios 10, 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. ¿No? Reflexión. El que camina en integridad anda confiado. ¿Por qué? Porque el perfecto amor ahuyenta todo temor. No importa dónde esté, no importa con quién estoy. Yo soy el cambio. ¿Y qué dice Proverbios 11:3? La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué dice? La integridad de los rectos los encaminará. O sea, la integridad es la que me lleva a mí a la excelencia. Punto E, perdón. Niveles del servicio. Punto número 1, vamos a anotar. Servir a la iglesia local. Ayudar en lo que puedo. Ver la necesidad y cubrirla. Punto número 2. Servir a la visión de la iglesia. Trabajar para que las metas de la iglesia se cumplan. Punto número 3. Servir al hombre de Dios. Se sirve directa y personalmente, no solo al hombre, sino a la mujer de Dios. Mientras estoy sobre la tierra, me determino a servir. Vuelvo a repetir, hay dos clases de servicio. O me paro en el alma o me paro en el espíritu.
El servicio parado en el alma es un servicio a corto plazo, donde los resultados son escasos. El servicio parado en el espíritu no solamente es a corto, mediano y largo plazo. Punto F. El verdadero servicio. Le voy a leer, anote la cita, Lucas capítulo 14, versos 27 al 33. Dice así: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Habla de discípulo, no de creyente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a lo que viene contra él con 20.000? Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vuelvo a repetir. Una persona enamorada de la tierra o de sí misma no sirve. Anoten el borrador. Un concepto. El que no sirve, no sirve. Entonces, la pregunta del punto F: ¿qué es renunciar a lo que poseemos y llevar la cruz? De acuerdo a lo que leí, anote, es renunciar a nuestra vida natural, comodidad, para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Servir y obedecer al llamado es un solo principio. Nuestra generación lo que está buscando es una definición. Y lo que Satanás ha trabajado muy seriamente para este último tiempo que tenemos sobre la tierra es el caos, la desconstrucción de la familia, la desconstrucción de los hijos, la desconstrucción de los padres, la desconstrucción de principios. Hoy la sociedad enseña que si una persona se siente perro, puede ser perro. Y si una persona se enamora con una jirafa, se puede casar. Que el hombre no es tan hombre y que la mujer no es tan mujer. Y ahora con las nuevas leyes que están saliendo en el hemisferio norte, los viejos que ya no sirven se pueden hacer eutanasia porque total no sirven. Y los hijos es un derecho gratuito y genuino despedazarlos dentro del vientre de la madre porque es una ley segura y gratuita. Quiere decir que nosotros vamos a contramarea con respecto a esto. Y nada, les puedo asegurar, amada familia, nada de lo que dice la sociedad, lo que salen en leyes de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, de lo que nace desde la mente de un psicólogo, de un psiquiatra,
ni de formaciones de familias de una sociedad sin Cristo como concepto, a nosotros nos sirve. De ahí es la importancia de volver a nuestros valores. Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros representamos es una idea divina que tiene más de 7.500 años. Y hace 2.000 años nosotros fuimos renovados en el Espíritu, donde se quebró un antiguo pacto y vino uno nuevo, en el cual todos nosotros podemos llegar y todos nosotros podemos cumplir, porque Él venció en la cruz del Calvario. Pero le puedo asegurar, como que hoy estamos acá, en este discipulado, que nada de la tierra a nosotros nos sirve. No nos sirve. No nos sirve lo que ellos creen, no nos sirven sus ideologías, no nos sirven sus políticas. De hecho, que hoy están metiendo a la iglesia de Jesucristo en la política. Y lo que más me apena es ver familias pastorales que hoy están dentro de la política y han llevado la iglesia y el reino de los cielos, en la cual nosotros representamos y somos embajadores de ese derecho por la sangre de Jesucristo, a cosas banales y temporarias que son completamente terrenas y que no nos sirven. Por eso nosotros como generación tenemos que darnos cuenta qué es nuestro factor. ¿Fallamos? Sí, por supuesto. ¿Seguiremos fallando? No. Porque nuestra generación tiene que entregar una calidad. Y esa calidad se expresa en principios. Lo que está escrito, está escrito. Y lo que está escrito no lo escribí yo, ni lo escribiste vos, sino que lo escribió Dios. Y Dios no cambió de idea. Dios sigue siendo Dios. Y lo que dijo es verdad. Y lo que Él escribió para nosotros, nosotros lo tenemos que obedecer. Si nosotros como generación no tomamos en cuenta este detalle en el cual Dios nos envía a enderezar sendas torcidas, nuestra generación va a perder. Y si hay algo que nosotros no nos podemos dar el lujo, es de perder en este tiempo. Por eso el Señor dijo, no es bueno el que ara cuando mira atrás. Si el surco está torcido, es una pérdida de tiempo generacional. El surco tiene que ser derecho. La palabra de Dios es una. Y no nos podemos disipar. El adulterio es adulterio. La fornicación es fornicación. La pornografía es inmundicia. La perversión es homosexualidad. Los celos son espíritus de muerte. Las contiendas también. Las disensiones también. Las herejías, las orgías, las hechicerías, Dios las aborrece. Los homosexuales no entran en el reino de los cielos, como los avaros, como los golpeadores y todos aquellos que hacen maldad. Eso lo estipula la palabra. Y nosotros no somos generaciones de eso,
ni generadores de eso. ¿Qué somos? Nosotros somos multiplicadores. Multiplicadores de fidelidad, de santidad, de justicia, de integridad. Por eso en esto cada uno toma su decisión. Dios no le dijo al que tiene 5 talentos, si no lo multiplicás te voy a romper los dientes, ni al de 2 ni al de 1. No. Dios dijo esto, yo te doy y confío en vos. De hecho que pegó media vuelta y se fue. Pero cuando Dios invierte, lo que quiere es fructificación. Por eso nos multiplica. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Escuche esto. 100 veces más. Escuche bien esto que le voy a decir. 100 veces más. 100 veces más. Pedro le dijo, nosotros lo dejamos todo. Dejamos familia, dejamos hijos, dejamos empresa, dejamos todo. ¿Qué obtenemos de esto? Si vos lo planteás desde la ganancia, Señor, ¿qué obtenemos de esto? Lo miró y le dijo, nadie que haya dejado casa, padre, hijos, hermanas, empresas. ¿Qué le dijo? Vas a recibir 100 veces más. 100 veces más. 100 veces más. No te muevas por objetivos a corto plazo. Móvete por objetivos a largo plazo. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu corazón. Bendigo tu fe. Bendigo tu esfuerzo. Bendigo tu valor. Bendigo porque te la estás aguantando. Y vas a seguir aguantando. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha visto que tenés buena madera, iglesia. Por eso te bendigo. Bendigo tu fuerza. Bendigo tu espíritu. Abro tu corazón. Bendigo tu intercesión. Te bendigo. Nos vemos, Dios mediante, en la reunión de mañana. Quiero que me bendigas a la iglesia ahí en Palermo. Pastores hermosos, que el Señor les bendiga. Que tengan una bendecida. Bendiciones. 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 Bendiciones, profesor. Bendiciones, hermanos.